Hay un dicho famoso de la serie de culto de David Lynch, Twin Peaks: los búhos no son lo que parecen. Esta declaración es bastante relevante cuando se trata de SCP-3035 y lo que dice ser. El objeto fue visto por primera vez por Richard Hofmeier, quien actualmente es un paciente en un hospital psiquiátrico. Antes de ser institucionalizado, trabajó en una empresa de control de plagas. Un día llegó a trabajar a un enorme almacén de granos. Sus dueños querían deshacerse de una plaga de cucarachas. Hofmeier sacó un pulverizador de pesticidas y estaba a punto de llegar al trabajo cuando vio su reflejo en una ventana frente a él, pero el reflejo comenzó a moverse en diferentes direcciones a pesar de que Hofmeier estaba quieto. Él se sobresaltó, luego se dio la vuelta y echó a correr, solo para encontrarse de nuevo con él mismo. Su clon se estaba comportando de una manera muy extraña, fingiendo sostener la pistola rociadora en sus manos. Hofmeier dejó caer todo su equipo y se dirigió a la salida, pero había un grupo de 20 Richard Hofmeier idénticos esperándolo en la puerta, y 10 más se acercaron detrás de él. Por miedo intentó golpear a uno de ellos. Su puño atravesó el hombro del clon con tanta facilidad que fue como si estuviera hecho de cartón. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Richard contó esta historia después de despertarse en el hospital local. Lo encontraron inconsciente en el almacén e inmediatamente llamaron a una ambulancia. Al principio, los médicos pensaron que estas alucinaciones eran causadas por los químicos tóxicos para el control de plagas. Al final, a Hofmeier le diagnosticaron esquizofrenia y lo retuvieron involuntariamente. Más tarde, admitió estar loco y dijo que el gran grupo de clones no era más que una ilusión, pero ese no fue el caso. Hofmeier realmente vio a 30 copias de sí mismo. Después de todo, lo mismo le pasó a otros trabajadores y al propietario del almacén. Al enterarse de esto, la Fundación SCP envió rápidamente a 2 agentes especiales, Marlon Fisher y Jay Krause. Los agentes estuvieron en el caso en una semana. Pensaron que el trigo era el culpable. El personal de la fundación notó que una gran cantidad de trigo en el almacén se había infectado con cornezuelo. El cornezuelo de centeno, una enfermedad fúngica que afecta al trigo, produce ácido lisérgico que se utiliza para sintetizar LSD. Fisher y Krause estaban seguros de que esta era la raíz de toda la anomalía. Por alguna razón, la sustancia psicotrópica se sintetizaba independientemente del cornezuelo. Los trabajadores del almacén terminan inhalando la droga y finalmente sufren alucinaciones. Sin embargo, el análisis químico ha demostrado que no sucede así y que los agentes se equivocaron en su evaluación. Además de eso, todos los empleados tenían las mismas alucinaciones. Fisher y Krause se separaron y echaron otro vistazo al almacén. Al no encontrar nada, los socios se fueron. En el camino de regreso, el agente Krause comenzó a actuar de manera muy extraña. Todas las preguntas y comentarios del agente Fisher fueron respondidas con frases incoherentes y sin sentido. Sin embargo, cuando sonó el teléfono de Fisher, se dio cuenta de que no era Krause sentado a su lado, sino algo más, porque el verdadero Krause estaba hablando con él por teléfono, indignado porque Fisher lo había dejado en el almacén. El agente Fisher se detuvo con un chirrido y echó al pseudo Krause del auto. Luego, Fisher salió del auto y apuntó su arma al impostor, exigiendo una explicación. El clon de Krause, en respuesta, levantó la mano y apuntó a Fisher, mientras su mano lentamente comenzaba a convertirse en una pistola. Fisher inmediatamente disparó. El impostor cayó muerto. Fisher regresó al almacén para buscar al Krause real. Mientras tanto, el doppelganger muerto fue enviado para ser examinado. La autopsia mostró que el pseudo Krause estaba prácticamente vacío por dentro, sin órganos internos. Según el análisis, su caparazón exterior era una especie de envoltura quitinosa como un insecto. La fundación formuló varias hipótesis. El primero, alguien estaba haciendo tripas de quitina humanoides realistas, para así cometer varios delitos disfrazado de otra persona. Pero esta teoría tenía sus debilidades. Todos los clones habían aparecido espontáneamente y en un grupo grande, lo que llevó a los investigadores a otra suposición. Plantearon la hipótesis de que dentro del almacén había un dispositivo anómalo que crea innumerables copias de cualquiera que entre. Sin embargo, aún quedaba el misterio. ¿Por qué se hicieron las copias de quitina? Luego, los investigadores llegaron a la hipótesis más probable, que estos clones son insectos. Es posible que ciertos insectos con el tiempo hayan aprendido a imitar prácticamente a cualquier organismo vivo. Fisher y Krause regresaron al almacén y recolectaron todos los insectos que pudieron encontrar. Trajeron 90 mosquitos, 6.000 moscas, 1.200 cucarachas y 17 especies de polillas. Sin embargo, al día siguiente, todos los insectos se habían convertido en mosquitos. Eventualmente, se convirtieron en la investigadora Jessica Springer, quien había estado liderando la investigación de los insectos anómalos. Los insectos se colocaron en una enorme habitación transparente sin una sola cobertura, lo que les impidió escapar. Ahora solo tenían que averiguar qué especies tenían la capacidad de imitar a otros organismos vivos. Springer pasó 7 meses realizando estas observaciones. El investigador señaló que los objetos anómalos siempre volvían a la forma de una cucaracha después de una transformación. Como tal, la cucaracha ahora se considera la forma principal de SCP-3035, o como lo llaman en la fundación, los insectos de ciencia. Resulta que estas criaturas anómalas no representan una amenaza para los humanos. Primero, los insectos de ciencia observan
observan a otros organismos vivos, luego toman su forma. Sin embargo, no se convierten completamente en la criatura que eligen imitar. El experimento de Springer con arañas venenosas lo confirmó. Soltó una araña de embudo australiana, una de las más venenosas del mundo, en la habitación de las cucarachas. Se colocó un tabique entre la araña y los insectos para evitar que pique a las cucarachas anómalas y se las coma. En pocas horas, todos los objetos habían tomado la forma de la peligrosa araña, pero su comportamiento era completamente incompatible con el de la araña. Tampoco tenían glándulas venenosas. Podrías recogerlos de forma segura, sin miedo a arriesgar tu vida o tu salud. Los objetos de SCP-3035 pertenecen a la subespecie Periplaneta americana, también conocida como la cucaracha americana. La velocidad de su transformación depende en gran medida de las especies de la que se disfraza. Pueden asumir la apariencia de un antrópodo u otro insecto dentro de 1 minuto de contacto. Las cucarachas necesitan 10 minutos para convertirse en pez o pájaro, y hasta 30 minutos para convertirse en mamífero. Imitar a un humano es la tarea más difícil para los bichos. El sistema nervioso de los escarabajos a menudo no puede distinguir las cosas como ropa, accesorios o herramientas como algo separado de la persona. Si hay personal técnico trabajando cerca de los objetos, los insectos de ciencia se convierten en electricistas con destornilladores y herramientas fusionadas en sus manos. Sin embargo, si una de las cucarachas ya ha copiado la imagen de otra criatura, el mimetismo es más fácil para los otros insectos. En este caso, la transformación no toma más de 1 minuto, independientemente de la complejidad de la especie que imitan los bichos. Sin embargo, SCP-3035 tuvo que ser aislado después de que abrió un campo de tiro para empleados cerca del área de retención de los insectos. Las cucarachas percibían cualquier objeto en movimiento como un organismo vivo. Entonces, las balas que volaban a través del campo de tiro parecían simplemente otro tipo de insecto para las cucarachas, y comenzaron a adoptar su apariencia en masa. No tenían la densidad de plomo, pero a la velocidad que viaja una bala, incluso la quitina se convierte en un arma mortal. El asistente de laboratorio Jacob Jacobson fue asesinado por un error científico cuando uno de ellos, transformado en una bala, voló hacia su ojo. La velocidad de las cucarachas fue suficiente para romper el cristal protector. Se consideró que la investigación ya no era segura, por lo que todo el personal abandonó el recinto. Esta área se denominó posteriormente Zona 173. Tiene 2 entradas, A y B. La dirección tomó la decisión de bloquear la entrada A con una losa de hormigón de 4 metros de espesor. La entrada B es un sistema de tubos de vacío. Los empleados de la fundación lo utilizan para enviar y recibir paquetes desde la Zona 173. Durante la investigación, las cucarachas aprendieron a imitar muchas acciones humanas, como empacar y enviar paquetes. Es decir, las cucarachas enviaban varios suministros de oficina. Enviaron teclados, ratones de computadora, notebooks, tabletas, etc. Cuando los insectos de ciencia llegaron a la antigua oficina de Springer, comenzaron a enviar su equipo de laboratorio, jeringas, tubos de ensayo y piezas de microscopio. Un día hicieron una broma y enviaron sus propios huevos. Fueron, por supuesto, inmediatamente destruidos por los guardias de seguridad. Si un objeto individual de SCP-3035 se abre paso directamente a través del sistema, también debe ser destruido de inmediato. Antes de que la Zona 173 fuera bloqueada para los visitantes, estaba equipada con una gran cantidad de cámaras para que los empleados de la fundación pudieran vigilar a las cucarachas. Se han observado muchas cosas alarmantes. Hasta ahora, la cucaracha ha aumentado un 15% en tamaño y sus imitaciones se acercan rápidamente a la perfección. Han aprendido a imitar el comportamiento de los organismos vivos con mayor precisión, y este cambio se manifiesta incluso a nivel químico. Después de que un gran grupo de cucarachas imitara la única flor de la zona, el nivel de gas de dióxido de carbono cayó bruscamente y, por otro lado, el nivel de oxígeno aumentó. El mayor misterio para los investigadores sigue siendo la naturaleza de la anomalía, que permite a las cucarachas copiar con tanto éxito a otros organismos vivos. El análisis de ADN demostró que su genoma difiere significativamente del de otros insectos. Sus genes también pueden imitar los perfiles de ADN de otros organismos, y esto significa que las cucarachas leen no solo la apariencia, sino también la información genética de otros organismos. Esto a su vez las convierte en criaturas mucho más peligrosas. Están clasificados como objetos seguros por la Fundación, pero esto es pura convención, porque si realmente estuvieran a salvo, no tendrían que estar encerrados bajo una capa de hormigón y poner seguridad las 24 horas. Pero la pregunta más importante es si es una mutación natural o si es el resultado de una intervención técnica en el genoma de la cucaracha. Algunos documentos descubiertos por la Fundación apuntan a la segunda teoría. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos de Wehrmacht desarrollaron una estrategia para desviar a las tropas enemigas. Querían crear algo que pudiera imitar la apariencia de los soldados nazis. Podría traer al ejército enemigo al campo de batalla y luego se lanzaría una
ataque aéreo, todo el campo de batalla sería destruido. Sin embargo, los prototipos fueron robados por oficiales de inteligencia estadounidenses. Una vez que llegaron a suelo estadounidense, los insectos de ciencia desaparecieron sin dejar rastro, hasta el caso de Richard Hofmeier. Existe la teoría de que después de la muerte de Kennedy, un grupo de insectos de ciencia en forma de persona asumió la presidencia en lugar de un ser humano vivo. Kennedy fue el presidente inconveniente para la política global y, como tal, todos los presidentes posteriores han sido reemplazados por SCP-3035. Esto, a su vez, ayuda a explicar muchas de las cosas extrañas que han hecho los presidentes estadounidenses. Si ese es el caso, podemos asumir que estos imitadores también están a cargo de la mayoría de las otras naciones. ¿Hay cucarachas entre los líderes mundiales modernos? Escríbelo abajo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más información sobre los objetos SCP.